Muy buenas tardes a todos. Bueno, un gusto nuevamente recibir a la comunidad de recursos humanos en este spot laboral. Hoy con la presencia de un viejo conocido de la casa, el doctor Marcelo Aquino, que como siempre nos va a deleitar con las novedades del mundo laboral, que cada vez son más y son realmente entretenidas, ¿sí? Para una profesión de que ya por sí tiene complejidades, creo que estos últimos cambios también vienen a generarnos algún que otro ejercicio de acomodamiento. Y también vamos a contar con la presencia de Sebastián Solay, miembro de la Comisión de Asuntos Laborales también de ADRA, y que es el responsable legal de la firma EGIS, que es una de las más prestigiosas firmas con una presencia muy importante en la TAM en materia de call center, y que va a referirse a los resultados de la encuesta que hemos realizado de ADRA sobre hibridación de equipos, presencialidad y virtualidad. Así que Marcelo, si te parece, te paso la palabra. Gracias. Bueno, gracias Mariano, como siempre, un gusto. Yo, como lo digo cada vez que me convocan, es mi casa también, porque me siento parte ya de esta comisión. Permitime, bueno, Sebastián se está sumando, pero quiero destacar el trabajo que hicieron, porque no lo hice yo, no participé, así que no me llevo laureles propios, en el trabajo de esa encuesta, porque fue un gran disparador. Yo lo he compartido y he tenido mucha devolución por parte de mucha gente en cuanto a lo que es empezar a analizar cómo se vuelve después de esta pandemia, ¿no? No sabemos cuándo concretamente, pero sí cómo, y de alguna manera se tiene que pensar un poco en esto. Yo quizás voy a comenzar a hablar de algunos temas que no son del decreto del sábado o alguna cuestión más reciente, pero sí cuestiones que están desde el mes de julio, por lo menos están dando vuelta, que es el tema de la reforma a la reglamentación de la Ley de Obras Sociales. Sabemos todos que tenemos la Ley de Obras Sociales, tenemos un sistema de libre elección de obras sociales que seguramente muchos de los que están escuchando conocieron el mercado laboral ya con un sistema de libre elección. Eso fue en la década del 90. Hasta ese momento las obras sociales eran compulsivas, era la que decidía el empleador en el caso de personal jerárquico, o bien la que le correspondía por el sindicato en el caso de personal convencionado. Y respecto de lo que fue la libre elección, fue un fenómeno, una novedad traída allá por la década del 90, propio de lo que fueron otros cambios en lo que son los sistemas de desregulación. ¿Qué trae esta novedad? La novedad puntual es que toda persona que ingrese a trabajar para un nuevo contrato de trabajo y que esa persona esté encuadrada en un convenio colectivo de trabajo, cuyo sindicato tenga obra social, administra una obra social, esa persona tiene que estar cotizando en esa obra social como mínimo los primeros 12 meses de esa relación laboral. Insisto, tiene que ser personal bajo convenio, porque la norma dice que tiene que estar cotizando en la obra social de la actividad de la rama. Y acá quiero referir a que la única normativa sobre cuál es la obra social de la rama es una vieja disposición, resolución del Instituto Nacional de Obras Sociales, que eran los antes la autoridad de aplicación ante la Superintendencia de Servicios de Salud, que manejaba todo el tema vinculado con obras sociales, que estableció mediante esta resolución cuáles eran los estatutos que tenían, cómo tenían que establecerse los estatutos de las obras sociales. Y claramente decía que las obras sociales tenían que ser sindicales, tenían que ser aquellas que tenían como beneficiarios solamente aquellos trabajadores que hacían tareas propias de las descriptas en el convenio colectivo de trabajo. Por lo tanto, el encuadramiento en una obra social sindical no depende del encuadramiento sindical, que sería la personería gremial del sindicato, sino la negociación colectiva, cómo concertó y cómo estableció categorías de convenio con cada una de las ramas, suponiendo que tiene
un sindicato varias ramas, por ejemplo, metalúrgicos, y cuáles son las categorías. Eso determina cuál es el personal bajo convenio. Son los únicos que tienen obligación, en este caso, y que tienen obligación de estar encuadrados en una misma obra social. Todo el personal de obra social de empresa, Shell en su momento tuvo una obra social de empresa, Witzel tiene una obra social de empresa, o bien obra social de dirección, o SIM, por ejemplo, esas personas, esos beneficiarios, mantienen la libre elección, porque no es una obra social de la actividad o de la rama. Así que no se le aplica esta reforma a ese grupo de colectivo. Sí se le aplica al personal bajo convenio. ¿Y cómo se le aplica? Tengo una persona que optó por la obra social en su momento con su anterior empleador, viene trabajando para la actividad gráfica y ahora deja ese contrato de trabajo y trabaja para un nuevo empleador, y ese nuevo empleador también está dentro de la actividad gráfica. La opción que hizo hace 3 años, 4 años atrás, ¿es válida? De acuerdo a esta resolución, no lo es. ¿Qué significa con esto? Que la persona debería volver a cotizar 12 meses con motivo de la nueva relación laboral, con motivo del nuevo contrato de trabajo, en la misma obra social. Pero si ya optó, si ya ejerció esa opción, todavía esta reglamentación no lo contempla. Y digo por qué todavía, porque se está analizando la posibilidad de que tenga esta reforma, donde se contemple este caso, este supuesto, como también el supuesto de aquellos trabajadores que por tener determinados tratamientos prolongados o patologías preexistentes con determinadas características, el cambio de cobertura médico-asistencial genera no solamente mayores costos, sino a veces hasta impedimentos por parte de las obras sociales de poder brindar el servicio que estaba siendo brindado anteriormente. Entonces, en ese caso, se está evaluando estos últimos puntos, pero no significa que hoy la norma lo permita. Muy bien. ¿Qué pasa cuando un trabajador trabaja para una empresa, trabaja para Walmart, y ahora cambia la figura de su empleador? Walmart, supongamos que no se llama más Walmart, no se va a llamar más Walmart de acá a un tiempo, y se va a llamar Supermercados SRL, cambia la figura, eso técnicamente se llama transferencia de contrato de trabajo, está contemplado en el artículo 225 de la Ley de Contrato de Trabajo, y en ese caso no se consideraría que estaría la obligación de cotizar 12 meses, porque no estamos hablando de un nuevo contrato de trabajo, es el mismo contrato de trabajo, donde el empleador nuevo le reconoce la antigüedad adquirida y lo que cambia solamente es la figura del empleador, manteniendo las otras condiciones esenciales del contrato de trabajo. Lo mismo sería si no hay un cambio de lo que es cambio de la figura del establecimiento, en este caso del empleador, sino que hay una cesión de personal. Una persona que hoy trabaja en Geneia pasa a trabajar al call center donde hoy está trabajando Sebastián. Automáticamente hay una cesión, no hay un cambio de establecimiento y se le reconoce la antigüedad y en ese caso continuaría el contrato de trabajo, por lo tanto no tenemos que pensar en una nueva cotización en una obra social. Y en este ejemplo claramente no estaríamos dentro del mismo sindicato. Aún así, no tendría obligación de mantenerse. ¿Por qué? Porque se rompe una de las premisas, que es que el contrato de trabajo sea nuevo, que empiece de cero ese contrato de trabajo. Muy bien. Para unos números, para que tengan en cuenta, hoy se calcula que hay 20 millones de beneficiarios titulares de obras sociales del Sistema Nacional de Salud. Dentro de ellos tenemos 4,5 millones de personas que están en obras sociales, y dentro de las obras sociales, la principal obra social que hay en el país es el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. Y a este 4,5 millones de personas se le agrega 1,5 millones de beneficiarios directos de empresas de medicina prepaga. Las empresas de medicina prepaga son también agentes de salud, y aquellos que no tienen una relación de dependencia contratan en forma directa a las empresas de medicina prepaga. En cuanto a los traspasos, hay un ranking de obras sociales que han obtenido mayor cantidad de traspasos. Y así ustedes habrán visto que hay obras sociales que uno conoce la obra social y no conoce quizás al sindicato. Uno de ellos es OSPOSE. OSPOSE es la principal obra social beneficiaria de la libre elección. Hoy se calcula que están 390.000 de sus beneficiarios han sido generados con motivo de este sistema de libre elección. Luego sigue la obra social de petroleros privados con 341.000.
continúa Comisarios Navales con 334.000 y la obra social del Automóvil Club Argentino, que está en 320.000 beneficiarios. O sea, beneficiarios por encima de lo que hubiera sido la cotización cautiva por estar encuadrados en determinadas obras sociales. La pregunta es, ¿por qué salió esta reglamentación? Bueno, esta reglamentación sale, por lo que se cuenta, en función de que en realidad la CGT lo que fue a pedirle al Poder Ejecutivo es la necesidad de de que le paguen lo que es los subsidios que las obras sociales presentan y lo que son los mayores costos de las medicinas prepagas. A partir de la pandemia ha habido muchas empresas que han cotizado menos, han aportado menos a las obras sociales con motivo de las suspensiones, ni que hablar con las bajas de personal con motivo de que ha habido una reducción del empleo formal, sumado a esto también lo que son los mayores costos, con motivo no solamente de la pandemia, sino también los costos que tienen las obras sociales, como también hemos escuchado las prepagas. Se estima hoy que la Administración de Prestaciones Especiales, que depende de la Superintendencia de Servicios de Salud, que es el APE, hoy está debiendo a las obras sociales, principalmente sindicales, algo así como 110 millones de dólares. Entonces, no hay posibilidades de que esto se recupere en el poco tiempo y se considera que como iba a haber, o se piensa que va a haber una reactivación en la actividad principalmente de personal de base, entonces de esta manera se le puede dar alguna suerte de ayuda o mejora en lo que son las obras sociales sindicales. El APE estuvo distribuyendo recursos, principalmente en el año 2016 y 2017, a partir del 2018, con motivo de todas las cuestiones macroeconómicas que conocemos, empezó a ralentizar y empezaron a generar este tipo de acumulados. Hasta el año 2017 se pusieron bastante al día de lo que se debía hasta el año 2015, que también tenían problemas de caja, y bueno, y hoy la situación está bastante complicada desde el punto de vista financiero y económico. Y seguramente aquellos que manejen obras sociales o manejen sindicatos o negociaciones con sindicatos saben que están haciendo así. Ahora la Federación de Papeleros pidió una contribución extraordinaria, cerraron paritarias en el mes de marzo-abril, una paritaria muy dura fue esa, y ahora están pidiendo una contribución extraordinaria para la obra social. Muy bien. Otro tema, y ya después lo dejamos a Sebastián. El tema del trabajador vacunado. Están saliendo tantas cosas en los medios que me pareció prudente por lo menos dar mi impresión. No digo que sea la verdad, pero por lo menos dar mi impresión sobre cuáles son hoy el marco legal. Después vamos a dejar a cada empresa saber qué es lo que quiere hacer respecto de esto. Hoy tengo dos tipos de grupos de riesgo. Los grupos de riesgo con enfermedades respiratorias crónicas, cardíacas, diabéticas o insuficiencia renal, ese grupo de riesgo no pueden trabajar en forma presencial, sabemos muy bien, con una sola dosis deben volver a trabajar en forma presencial. ¿Qué significa que tienen que volver a trabajar en forma presencial? Si el empleador le intima a retomar tareas y el trabajador no quiere volver, se le puede dejar de pagar el salario. Después estará en cada una de las empresas decidir si le quieren dejar de pagar el salario o no. La pregunta es, si yo hoy le quiero seguir pagando el salario, ¿hasta cuándo le sigo pagando el salario? Porque de alguna manera estoy reconociendo un criterio de cuidado de esa persona por encima de lo que me establece toda esta normativa, y no sé cuándo con precisión voy a saber que la persona puede llegar a estar en condiciones, a mi criterio, porque considero que con la primera dosis no puede volver a trabajar, que pueda volver a trabajar. Aquellos grupos de riesgo con otro tipo de patologías, por ejemplo, que tienen desnutrición grave, HIV, dependiendo de su estatus, personal con medicación inmunosupresoras, toda una patología mucho más compleja, esa gente, aún con dosis, con vacunación, no pueden volver a trabajar. Lo que no sabemos, de acuerdo a la normativa hasta ahora vigente, es si esas personas pueden volver a trabajar en algún momento. Y hoy lo que se está evaluando es la posibilidad de que esas personas hasta puedan llegar a solicitar o se admita que esas personas con esa certificación puedan lograr su jubilación por invalidez, porque no sabemos cuáles son las condiciones
que tienen que existir para que esas personas puedan volver a trabajar en forma presencial. Siempre estamos hablando de presencialidad de la persona para volver a trabajar. ¿Qué pasa cuando un trabajador en grupo de riesgo, con una sola dosis, que no trabajaba en forma presencial, no quiere vacunarse? Dijimos recién que puede descontarse en el día. ¿Lo puedo sancionar? No, porque la vacuna es voluntaria. ¿Qué pasa si yo tengo una persona por creencias religiosas no quiere vacunarse? Tiene todo su derecho, ley de habeas data. No le puedo preguntar por qué no se vacuna. Sí, lo que le puedo establecer yo, que no le tengo que pagar su salario, y quedará a decisión de la empresa establecer bajo qué condiciones van a mantener ese contrato de trabajo, porque claramente la persona no sabemos cuándo va a volver a trabajar. Yo tengo un cliente que la persona le dijo que hasta que no se pueda vacunar con Pfizer no quiere volver a trabajar. Digamos, no se sabe esto que puede llegar a suceder, no hay nada previsto en esto. ¿Cómo puedo saber yo que la persona estaba con turno y no ejerció ese turno que se le dio? Si la persona está radicada en la provincia de Buenos Aires, tiene domicilio en la provincia de Buenos Aires, y tengo el DNI de la persona, que es la fotocopia, que significa tener el número de trámite, yo puedo entrar a la aplicación Vacunarte y puedo saber si la persona tenía turno. ¿Eso significa que estoy infringiendo un dato que es sensible y personal? No, este es un dato público. O sea, cualquiera puede ingresar en ese registro. Y los registros de vacunación van a ser públicos el día de mañana porque es parte de lo que son las condiciones. El otro punto que salió en el grupo de ADRA es, ¿qué pasa si una persona no se quiere vacunar y el grupo de trabajadores no quiere trabajar con esa persona porque no se vacunó? En principio, hoy no hay ninguna normativa que yo pueda obligar a una persona, no grupo de riesgo, una persona que no es grupo de riesgo, que estaba trabajando presencialmente, que le llegó el turno para vacunarse y no se quiere vacunar. En ese caso, ¿puedo yo decirle que la persona no puede trabajar? Si yo lo decido, estoy estableciendo algo por encima de la ley y por lo tanto no tendría yo razón para no pagarle el salario. Le tendría que dar una licencia paga con motivo de que yo decidí que esa persona no puede trabajar. Porque si no, el otro grupo de gente no me quiere trabajar. Bueno, ya es una decisión del empleador en este caso. Porque no hay ningún elemento objetivo, científico, técnico, por lo menos conocido, y normatizado además, o sea que tiene que establecer como condición legal, que me admita a mí establecer esta suerte de liberación y que la persona no tenga que trabajar. Así que ese es otro punto. Dejo de lado personal de salud, pues sabemos todo que personal de salud tiene que tener 2 dosis para poder volver a trabajar y obviamente en forma presencial. Muchas gracias, Sebastián. Todos tuyos. Hola, buenas tardes. Gracias, Mariano, Marcelo, Gustavo. Tuve algunos problemitas técnicos, pero ya entré. Bueno, voy a comentar un poco el resultado de la encuesta que confeccionó ADRA, realizado por la Comisión de Relaciones Laborales. Para los que no la vieron, está publicada en la página en LinkedIn de ADRA, así que también la pueden mirar con detalle los números e incluso bajársela. La encuesta es sobre presencialidad, teletrabajo y equipos híbridos, ¿sí? Es una encuesta que se hizo con empresas de ADRA, de gente que participa en ADRA y también de otras empresas. Son 64 empresas de diversas actividades, con lo cual se cubre, creo que el espectro mayoritario de las actividades. Van a encontrar desde agroindustria hasta servicios, hasta cines. Son 64 empresas, de las cuales más del 50% tienen más de 300 trabajadores, con lo cual hay un volumen importante en términos de colaboradores, eso me parece relevante. La encuesta se completó vía online, ¿sí? Y el resultado un poco les comento ahora. Apunta primero, uno de los primeros datos, hablamos de a qué sectores apunta, ¿sí? O el resultado por sectores. Sectores operativos y sectores administrativos. Está publicada, estaba expresado en porcentaje, pero me parece por ahí más impactante pensarlo en el número. Digo, 64 empresas, de las 64 en los sectores operativos, 40 empresas de 64 respondieron que tienen menos del 24% de los sectores operativos ejerciendo, digamos, con una modalidad híbrida, ¿sí? Después,
más del 75% de los sectores administrativos, por el contrario, están trabajando con este tipo de modalidad. Obviamente tiene que ver un tema de tareas, es más fácil en un caso administrativo que operativo. Hasta ahí, digo, por lo menos para mí no hubo tanta novedad. Antes de esto, me pareció muy importante la encuesta, y por lo menos a mí en algunas cosas me sorprendió. No sé si le pasa a todo el mundo, uno siempre piensa que el resto está haciendo otras cosas mejores que las que uno está haciendo, y uno trata de acelerar. Y cuando vi la encuesta, digo, bueno, estamos todos iguales. Cuando empezó la pandemia éramos todos a correr, o todo el mundo pensó que todo el mundo ya estaba haciendo lo mismo, que ya había modificado las normas, los procedimientos, y que todos teníamos... Y la verdad es que no, y el resultado de la encuesta, anticipo para mí, fue: estamos todos más o menos viendo qué está pasando, incluso otros actores importantes como son los sindicatos, teniendo en cuenta que lo único fuerte además en el medio fue una ley que salió en el medio de la tormenta, además, ¿no? No es que esperó para tener un periodo de experiencia y legislar sobre eso, sino que apareció con todo lo que pasó en el medio, todo lo que ya conocemos, una modificación de último momento, una reglamentación que vino a tratar de arreglar algunas otras cuestiones. Pero bueno, a mí por lo menos eso me pareció de lo más nutritivo de la encuesta, por lo menos, saber que estábamos todos en la misma. Avanzo con los datos. Equipos híbridos. El 84% de las empresas encuestadas respondió que ya está aplicando o ya aplicó o está implementando o lo tiene pensado o muy probable hacerlo, un equipo híbrido, 84%, muy notable. Hay otro dato que por lo menos a mí me llamó la atención, porque dice el 48%, estamos hablando del 84%, el 48% lo está implementando. Y mi razonamiento, yo que vengo de una actividad donde a los 10 días teníamos que tener 3.000 personas conectadas, era, después de 16 meses de pandemia, hay gente que está implementando ahora el modelo. No es que, digo, toda una curva supongo que para ese caso, una mayor curva de aprendizaje, que salís a implementarlo a los 30 días, cuando lo salís a implementar después de 16 meses de pandemia. Participación de equipos. La pregunta era si la totalidad de la compañía, ¿sí?, participaba de modelos híbridos o solo una parte. El 61% respondió que no, y el 39% respondió que sí. A las personas que respondieron que no, es decir, que no la totalidad de la compañía participa de esos modelos híbridos, se le repreguntó cuál era el criterio para que participen o no. Más del 56% está atado a la función o al sector al que pertenece, y el resto habla de categoría y funciones. Obviamente tiene que ver con la posibilidad de teletrabajar. Después, otra de las preguntas que hacía era, en estos modelos híbridos, estos equipos, ¿cuánta cantidad de días virtuales, ¿sí?, se implementaban? Si eran 2, 3, 4, 5 o más. El resultado fue de 2 a 3 días, aunque 4 días también. Otro dato que por lo menos a mí me sorprendió: yo pensé que en general eran 1 o 2 días los modelos híbridos, y el modelo híbrido puede ser de 4 o de 1, pero digo, yo pensaba de 2. Hay bastantes empresas que hablan de 4 días también en este número. Después, otra de las consultas que hacía, que es la que nos hacemos todos, y creo que se va modificando. Todos, cuando empezó la pandemia, pensábamos que pronto regresábamos, y hacemos todos planes de rollback, y al final que nunca se implementan. Lo bueno es que lo vas perfeccionando, seguramente cada vez te va a salir mejor el día que llegue, pero en esta parte la pregunta era si en 3 periodos, julio a septiembre del 2021, con lo cual ya en algunos casos estarían implementados, tendrías pensado regresar, había un plan de retorno o de regreso. Después otro periodo que era octubre, diciembre del 2021, y otras opciones, que podría ser 2022, nunca, o depende del avance o de los movimientos de la curva sanitaria. Lo mismo, más del 56%, más del 50% dijo que de acá, de julio a diciembre del 2021, estará implementando o tiene pensado un plan de regreso progresivo a los establecimientos.
El resto del número no es menor, digo, porque van a esperar la norma, van a esperar que deje de estar vigente el DNU, van a esperar la curva sanitaria. Eso seguramente debe tener que ver con la posibilidad o no de la actividad. Hay actividades que están muy apuradas por regresar y otras no. El último punto, y acá es el punto que por lo menos a mí más en general todos estamos muy embebidos de lo que va pasando con otros gremios y demás, pero cuando lee la letra formal, no la noticia que sale en los diarios o en algún medio especializado, desde ahí hay un bombardeo de se firmó acuerdos, o están todos acordando modalidades. Pero lo cierto es que cuando le preguntamos a 64 empresas si había acuerdos colectivos firmados, el 97% respondió que no. O sea, no había acuerdos colectivos que modifiquen normas que regulen, ¿sí?, la modalidad, la prestación del servicio. Con lo cual, discutimos mucho, pero en realidad firmamos poco. Creo que tiene que ver con que en mí, esto es personal, empecé con la pandemia, cambiaba el mundo, y después ya no tanto, y ahora estoy más volviendo al 2020, a marzo, a febrero por lo menos. Seguramente va a haber algunas modificaciones, pero digo, al final no fue tanto, por lo menos en mi experiencia, esto es personal, ¿eh? Entonces, repasando, la pregunta era, ¿acuerdos colectivos que modifiquen normas? El 97% dijo que no, solo un 3% firmó algún acuerdo. Y después, si había acuerdos individuales, ¿sí?, que regulen, o teniendo en cuenta la ley de teletrabajo, se hayan firmado, el 89% también dijo que no, que esto era más raro todavía, porque eso, digamos, tiene otra flexibilidad, cualquier empresa lo puede hacer rápido. Y por ahí terminan los datos, y con esto cierro. Con los individuales pasó lo mismo, todos estamos esperando a ver qué pasa, y como la ley de teletrabajo está virtualmente, por lo menos en algunos casos, suspendida, hasta que termine este periodo, estamos todos esperando a ver qué pasa, y tampoco los casos cercanos que tengo yo, los gremios, ponen sobre la mesa, podemos intercambiar borradores, pero la firma no le va a poner nadie. Creo que tiene que ver con que todos están mirando, no quiero firmar algo que mejor o peor que otro, y eso también, nada, lo que pasa en Argentina siempre, ¿no? Pero eso me pareció que la encuesta lo reveló claramente, especialmente este último punto. Y ahí se termina la encuesta. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Algo estuviste adelantando, pero viste, entre lo que viste en la encuesta y lo que estás haciendo en la empresa, lo que está pasando en tu empresa, ¿no? Digamos, y lo que está pasando en la empresa donde están tus amigos o colegas con los que tenés contacto y todo esto. ¿Viste algo muy distinto? No, vi mucha charla sobre lo que hay que hacer, pero cuando vuelvo a eso, en papel firmado al final, ¿por qué? Y esto te lo dice off the record, los gremios con los que trabajamos y gente de otros gremios con los que hablo. Es, mira, yo no quiero hacer algo que después sea peor a lo que hizo, o mejor. Digo, yo quiero firmar siempre, obviamente siempre quieren firmar algo mejor. Entonces nadie quiere firmar algo, y ya pasó. Yo, en un caso particular que tuve, es 2 semanas antes de entrar a la pandemia, metimos un acuerdo con un título que decía teletrabajo, ¿sí? Ajá. Y el gremio pidió retirarlo, después de ingresar al ministerio. Dijo, no. Y lo está esperando, y así todo, el título está preparado. Y la verdad que hoy, si miro ese título, digo, y no, modificaría también yo un montón de cosas de lo que ya habíamos firmado. Pero entró casualmente 10 días antes de la pandemia. Muy bien. Mariano, ¿vos también ves cosas muy distintas o...? No, para nada, al contrario. Creo que, gracias sobre todo, Seba, muy buena la explicación de la encuesta. Creo que hay interpretaciones posibles, pero yo no me apartaría de tus conclusiones. Creo que todos están contando lo que normalmente se llama un contexto complejo. Entonces, en ese contexto complejo, la solución no está a la mano, se va construyendo. Requiere un tiempo, es evolutiva. Y de alguna manera creo que estamos todos en este juego de prueba y error. Por ahí hay organizaciones que ya venían con una costumbre de hacer el trabajo en remoto, teletrabajo,
o estos sistemas que por ahí ya tienen un músculo desarrollado en la relación con sus propios colaboradores y en relación con las entidades gremiales. La verdad que no eran los más, ¿sí? Siempre volvemos a Viviana Díaz, a Propetti y a todas las experiencias de los 90, digo, pero eso no era representativo de un todo. Hoy la pandemia nos trajo a todos a este lugar y sin ninguna duda el espacio, y esta también es una interpretación personal, el espacio del ASPO, del DISPO, de la posibilidad de aplicación o la vigencia de la ley, etcétera, que es como otro berenjenal, ¿sí? Nos permite todavía estar en esta situación de indefinición, o mejor dicho, de búsqueda progresiva de una definición lo más correcta posible. Nadie busca perfección, pero me parece que todos estamos tratando de buscar, de alguna manera, equilibrar realmente esto. La gente ya probó trabajar en remoto y sabe que hay buenas y de las otras, y creo que está en ese juego de equilibrio encontrar una solución correcta y que no va a ser la misma para cada una de las organizaciones. Así que estoy con eso, más o menos, de cabeza. Vos, Gustavo, ¿cómo ves? Muy bien, no, sí, sé que me quedé con lo que contaba Marcelo. Disculpame, Marce, pero casi como que me causó gracia esto de la vacuna, de el que no quiere vacunarse hasta que no tenga la posibilidad de vacunarse con una vacuna Pfizer, ¿no? Es como si voy al trabajo en taxi y solamente me subo a taxis que sean Peugeot, digamos, hasta que no viene un Peugeot, digamos, no me subo, ¿no? Con lo cual puedo llegar tarde, ¿no? Porque no llegaba el taxi Peugeot, ¿no? Estás muteado, Marcel. Déjame decirte algo más de poca gente que está escuchando que lo va a entender. Me quiero subir solamente un taxi Sean Ditela, que ahí no existen, salvo que vayas a la Universidad de Ditela. Tenés razón, tenés razón. A ver, y un poco lo que decía Sebastián y decían ustedes, también se ha generado un grado de confort, o un grado de, a ver, no quiero romper esta inercia con la que vine, más allá de que esto fue impuesto, que ahora volver a trabajar y hace frío. Sí. Hoy justamente es un día para decir, no me hagas salir hoy que hace frío. Entonces, y hay, de alguna manera, mucha gente piensa que esto es un grado de protección que viene a quedarse, de una protección a cargo del sector privado, pero esto no se sostiene en el tiempo. Claro, sí. Este es el gran punto. Si hubiéramos tenido una sociedad con una economía de primer mundo, todo esto es seguridad social 100% a cargo del Estado. No es que la compensación económica la tiene que pagar el empleador, sino esto es así. Por eso, recién ahora se está evaluando de lo que puede llegar a ser una jubilación por invalidez, que sería parte de lo que sería un sistema previsional. Claro. Porque decir, bueno, lo dejo en conservación de contrato, si no te dice que lo tenés que dejar un año frisado a la persona tampoco. En reserva de puesto, decís, Marcelo. Claro, cuando termina la licencia paga por enfermedad, le tiene un año más a ver si la persona se recupera y si no, se jubila, se extingue el contrato por incapacidad absoluta. Parte de la premisa es que la persona está enferma. Acá la persona tiene una preexistencia que, sumado con la patología, lleva a que la persona puede trabajar en forma presencial. Si esa persona podría trabajar en forma remota, lo podría hacer. Esa es la característica. Claro, sí. Como decía recién Sebastián y Mariano y vos también, esto es un hecho nuevo. Y frente a este hecho nuevo, no sabemos cómo manejarlo. Y yo coincido con lo que le dicen los dirigentes sindicales. Mirá, no quiero ser el primero porque puedo quedar mal con esto. Porque no sabés realmente qué puede pasar. Claro. Esto es, digamos, la incertidumbre, pero viene de arriba, viene del mundo, ¿no? No solamente nuestro. Eso ya se obvio. Sí, esto claramente, Gustavo, y creo que en la comisión lo vimos bien en muchas de las encuestas que consumimos, que alimentaron un poco también la tarea de hacer la propia. Como dice Marce, esto es un fenómeno que se está replicando a nivel mundial, y algunos hablan incluso de cierta epifanía, ¿no? Donde, por ejemplo, en Estados Unidos hay más de 4 millones de personas que han renunciado a sus trabajos, ¿sí? Y bueno, la condición es absolutamente distinta, y parece que esto fue más vinculado a replantearse su modo, su forma de vida a partir de la pandemia y sus propósitos, ¿no?
Creo que lo nuestro es menos existencialista y más volcado a entender qué diferencia hay entre una persona que es estrictamente productiva en su puesto de trabajo, ya sea virtual o presencial, y en eso tiene que haber mucha madurez en las organizaciones, en los dirigentes de empresa, en los colaboradores y obviamente en los sindicatos. Porque no es lo mismo, seguramente este señor que no quiere, se llamará Copani de apellido, de la Pfizer. Bueno, no, pero digo, vamos a tener fundamentalistas de los dos lados, ¿no? Sí, pero Mariano, mira, vos hablas de Estados Unidos. Estados Unidos llegó a tener 12, 13 puntos de desocupación. Hoy está en 4 puntos y moneda, o sea, está bajando la desocupación. Nosotros no la vamos a bajar con una reactivación post pandemia, porque hoy las estadísticas, y esto lo sabrán también ustedes, están mostrando 15 puntos porque hay gente que ni siquiera está diciendo que está buscando trabajo. Cuando esto se empieza a generar, sabemos que ese piso de 15 puntos se va a sostener en el tiempo, no va a bajar inmediatamente. Entonces, también tenemos una economía distinta en este punto. Sin duda. Y la gente, principalmente, que más se abroquela en este sistema de protección, es gente con menor calificación. Quizás para la gente de Toyota no sería la gente que más aplique a un puesto de trabajo, pero tenemos mucha de ese tipo de gente. Lamentablemente, es parte de la población económicamente activa que tenemos y es muy difícil que esta gente, de alguna manera, genere algún tipo de ingreso. O bien están con este beneficio económico y están generando un ingreso informal. Y entonces hoy implicaría la presencialidad hacerlos venir y hacer perder esa oportunidad de negocio que tienen. La actividad gastronómica es un ejemplo en eso, ¿no? Absolutamente. Así que... Bueno. Marcelo, qué suerte que no está Juan Carlos, ¿no? No, igual. No fue un partido de fútbol ayer, fue waterpolo. A menos, no sé, Sebastián, ¿vos sos de Independiente? No. No, de River. Está bien. Ok. No, pero ya que me haces el comentario, te digo, ayer llenaron la cancha, ¿viste? Había como 200 personas adentro. Hostilidades futbolistas para el cierre. Sí, no, viste, porque tienen cierta pica Marcelo y Juan Carlos, ¿no? Que tienen la pica del barrio ellos, ¿no? Ninguno de los dos se crió en Avellaneda, pero guardan la pica de Avellaneda los dos, Juan Carlos y Marcelo. No, ¿sí? Hacemos broma. No, es otra cosa. No lo hacemos broma. No. Estaba esperando su WhatsApp de hoy, pero no me lo mandó, así que estamos haciendo broma. No sé si bueno, muy bien. ¿Hay alguna pregunta? No tenemos. Yo subí al chat el link con la encuesta a la que refirió Sebastián. La van a encontrar, para los que no llegan a verlo en el chat, es en la página web de ADRA, ¿no? Que está en la página web de ADRA, entra a la parte de archivo y cuando se fijan en archivo, entre otras cosas, van a ver que está la encuesta esta. Es recomendable para verla. Como dice el amigo Portero Castro, siempre viene bien tener algún datito para tirarle al gerente general y quedas bien, ¿no? Como decía. A mí me da la sensación, de todos modos, Gustavo, y de ahí la vocación de repetirla pronto, ¿sí? Que esta sensación de terminación de la pandemia que empieza a agitarse, digamos, dentro de un tiempo político y gente que se va a hacer más presencialidad, pueden llegar a ir alterándonos la muestra de una manera bastante significativa. Sí. Creo que esta pila cumplir la función como de un observatorio, ¿no? Porque en realidad la realidad laboral muta día a día, no tiene una fecha. Uno a veces piensa en cierta mitología de las leyes, se promulga una ley y cambió todo, ¿no? Y en realidad, digamos, muchas veces, cuando es buena la ley, consagra una situación preexistente, ¿no? Y cuando no es buena, no genera una nueva realidad, digamos. Siempre son decisiones de los actores, empleadores, empleados, los que van modificando el mundo del trabajo. Este dato que contabas de los que habían renunciado al trabajo en Estados Unidos, pucha, flor de datos, señor, flor de datos. Justo cuando se habla de purpose, ¿no? De qué propósito tiene mi trabajo, ¿no? Y en qué medida me siento que estoy contribuyendo a algo conmigo y con los demás en mi trabajo. ¿Sí? Yo creo que desde ese lugar le podemos tomar el compromiso a Sebastián
que es el que tenemos cerca, porque hay toda una comisión que se dedica a este tema, de Sí. paso para el aviso, de hacer una actualización, porque insisto, me parece que hay un cambio de tiempo, por lo menos va a haber un cambio de humor en el contexto, y como sabemos que el contexto condiciona, más Sí. en estos momentos, creo que los datos que estamos manejando hoy en 2 o 3 meses van a ser muy distintos, salvo una propagación muy importante de la cepa Delta, y en ese caso la verdad que las consecuencias no están muy medibles, pero Bien. a mí me gustaría que Sebastián, acá en pública manifestación, tome el compromiso. Tomo nota y compromiso. Aparte, yo lo compartí con empresas para que lo hagan, y después veía mucho interés de repreguntando, y ya está, y ya está, ya la tenés, y miraban los datos, porque me hicieron comentarios, o sea que es una información, digamos, que genera mucho atractivo. Tenemos, estaba viendo una pregunta, aprovecho, están los tres son abogados de la UBA, ¿no? Sebastián, Marcelo y Sí, sí. Mariano, mirá. Dice, ¿cuál es la normativa que indica que quienes son de riesgo y tienen la primera dosis, puede el empleador obligarlos a volver a trabajar? O sea, pregunta, ¿cuál es la normativa? La resolución conjunta 4/21 del Ministerio de Trabajo de Nación y Ministerio de Salud, que es de abril de Muy este bien. año. Resolución conjunta 4/21. Muy bien. Que se Muchas remite gracias. a otras resoluciones, entre otras la resolución 627/20 del Ministerio de Salud. Cuando encontrás la 421 te va remitiendo a estas otras. Exactamente. Perfecto. Muy bien. Bueno, nos despedimos hasta dentro de 2 lunes. Sí. Perdón. Y esta resolución 4 está ratificada en el decreto de extensión del aislamiento del sábado que pasó, el 494, si mal no recuerdo. Muy bien. Muy bien. Siempre tan preciso, Marcelo. Bueno, muy bien. Bueno, señores, gracias. hasta dentro de 2 semanas. Buenas tardes. Gracias, Sebastián, por haber venido. A ustedes. Chao.